Muy buenas tardes, hermanas queridas. Las saludo en la presencia y en el amor del Señor. Otra vez juntas para poder indagar, ¿cierto? Lo que el Señor tiene preparado para hoy. Le doy las gracias al Señor también por poder utilizarme para poder entregar su palabra, para que juntas podamos entenderla y comprenderla. Las saludo a todos ustedes nuevamente y les pido por favor que tengamos un momento de oración para que seamos guiadas por su Santo Espíritu. Amado Padre Celestial, estamos en la presencia de usted, mi Dios bendito, porque queremos conocerle más, mi Dios, porque queremos saber también lo que usted nos quiere enseñar el día de hoy, porque queremos adorarle, porque queremos estar este tiempo de comunión, mi Dios bendito, con usted, con su palabra. Necesitamos su ayuda, la ayuda del Espíritu Santo, quien es el encargado de guiarnos hacia toda verdad. Le pedimos también su ayuda, mi Dios, para poder estar atentos, sin distracciones, para poder entender también cuál es su voluntad, Señor, la que siempre sabemos y leemos que es agradable y perfecta. Gracias, Dios mío, por las hermanas que están escuchando y por las personas que podrán escuchar también este tema, mi Dios. Está hecho con mucho cariño, con mucho respeto también y también en dependencia total hacia usted, mi Dios. Gracias por todo, en el bendito y santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanas, en esta tarde les quiero compartir un tema un poco difícil, ¿ya? No significa que no lo podamos entender, sino que es difícil porque lo estuve pensando mucho rato, si lo daba o no, porque tal vez tenga un contexto un poco negativo el nombre, porque, bueno, lo que vamos a hablar es en relación al enojo y a la ira. Yo pensaba en mi mente, tal vez podría haber dado un tema para edificación, pero más de ánimo. Pero el Señor me ponía este tema y lo volví a revisar y al final me decidí, porque tampoco es bueno eh, no obedecer al Señor cuando Él dice también en su corazón y uno ha leído sobre el tema, como dejarlo de lado si a uno lo edificó tanto. Entonces yo quiero compartir con ustedes también. No sé si hay alguna persona que está necesitando justamente esta palabra, pero creo que cada una de nosotras se va a ver identificada en más de algún pasaje bíblico, y así es que es bueno que estudiemos estos temas también. El título que le puse es La victoria sobre el enojo y la ira. Así es el título. Y como introducción, quiero hacerles un par de preguntas y que tienen relación con el tema. Dice así: ¿quién nunca en la vida se ha enojado? Si pudiera yo verlas allí donde están, yo le pediría a ver que levante la mano, como se dice, que levante la mano. ¿Quién nunca se ha enojado? ¿O quién nunca ha tenido un momento de ira? Esto es lo que se refiere al tema que vamos a dar el día de hoy. Yo tengo acá en mis apuntes algunos puntos que quiero compartir con ustedes, ¿ya? Nosotras cuando tenemos algún nivel de enojo o de ira, ya en algún momento de nuestra vida por allí, tenemos algunos argumentos para justificarnos. Lo primero que pues decimos: yo soy así, ese es mi temperamento, pero eso no es tan importante para el Evangelio. Me puedo enojar con tal que no peque. Otros son los que me hacen enojar. Esas serían algunas de las excusas que damos nosotras, ¿cierto? Debemos dejar toda excusa humana, hermanas, y someternos a lo que Dios nos manda, sin culpar a nadie. Tenemos que asumir que es nuestra responsabilidad y el mandamiento que nos da el Señor es para cada una de nosotras. Yo las invito a que busquemos en la palabra del Señor el capítulo número 4 de Efesios 4:31. ¿Ya? Efesios 4:31. Yo voy a ir buscándolo con ustedes
¿ya? Así es que vamos a ir lento, ¿ya? Dice acá, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire, enojo con ira aquí van juntitos, ¿ah? Son como primos hermanos. Enojo e ira va juntito. Aquí hay una orden del Señor. Quítense de vosotros toda amargura. Hemos escuchado también sobre las raíces de amargura que podemos albergar por años, ¿cierto? Pero el Señor aquí nos manda, no es una sugerencia, nos está dando un mandato. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice en nuestros apuntes, el apunte que tengo yo, ustedes podrían ir anotando también. Como punto 1, la voluntad de Dios es que vivamos sin enojo. Porque si cedemos ante el enojo, estaremos A. Viviendo fuera de la voluntad de Dios. B. Pecamos contra Dios. C. Debemos aceptar también y asumir las consecuencias por enojarnos y por llenarnos de ira. Y D. Si obedecemos al mandato del Señor, tendremos bendición, siempre que estemos en su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Ya? La verdad es que este es un estudio mucho más largo, hermanas. Muy bueno. Yo intenté como sintetizarlo, resumirlo un poquito solamente. También en virtud del tiempo, ¿cierto?, que tenemos nosotras. Pero traté de sacar lo más importante o lo que a mí me pareció lo más importante, porque la verdad es que todo era muy bueno, muy bien explicado. No sé si logro hacerlo tan bien yo, pero con la ayuda del Señor podremos entenderlo, ¿cierto? Pero, como les dije, es más largo este estudio, pero aún así es bueno que sepamos los puntos más importantes, ¿ya? También tengo acá yo como punto número 2 la definición bíblica para enojo. Sí, ¿por qué? Porque también busqué la definición que da el mundo secular sobre lo que es el enojo y la ira. Y ellos dan una referencia un poco parecida, pero más bien en la parte psicológica. Y también dice que es bueno que de repente uno tenga momentos de ira siempre y cuando no se dañe ni dañe a nadie. En fin, ellos lo explican humanamente, ¿cierto? Siempre poniendo al individuo como lo más importante, a la persona. Pero nosotros queremos más bien enfocarnos en la parte bíblica. ¿Qué dice Dios? ¿O qué nos dice Dios acerca del enojo y la ira? Y vamos a ver la definición bíblica que sacamos acá como conclusión. Dice aquí, el enojo y la ira es un fuerte disgusto que se genera o produce en nuestro interior, que se incentiva por factores externos, pero que se forma en nuestra naturaleza, que es una naturaleza pecaminosa. En otras palabras, es una vida enfocada en el yo. Cuando nos dejamos controlar por el enojo, en realidad, cuando nos dejamos nosotras dominar por el enojo o controlar, estamos siendo controladas por el viejo hombre, ¿ya? O por la carne. Y ese lugar lo debería ocupar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que debiera estar ocupando ese lugar, pero sin embargo es el viejo hombre el que toma lugar ahí, el yo, ¿cierto? En el trono de nuestro corazón. Imagínense ahí un corazón usted y una sillita en medio y ahí está sentado el yo, o sea, yo, Jacqueline. Ponga su nombre ahí, cuando debería estar o controlar nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu, ¿cierto? Punto número 3. Vamos a ver el enojo bajo la perspectiva o la mirada bíblica, ¿ya? En primer lugar, el enojo está fuera de la voluntad de Dios. Para eso vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios 2,
versículo 10. Y como estábamos en Efesios, va a ser un poquito más fácil. El versículo 10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando acá dice porque somos hechura suya, acá se está refiriendo que Dios está haciendo una obra de arte en nosotras. Es como que el Señor estuviera también puliendo un diamante, y cada vez que lo pule y nosotros cometemos algo así como el enojo o la ira, estamos manchando su obra, lo que Él está haciendo en nosotros. Porque en realidad lo que el Señor preparó para nosotras son buenas obras. Eso es lo que el Señor quiere. Ya no cosas que nos manchen o que al final no le traigan gloria a su nombre, ¿cierto? También busquemos 2 Corintios 5:17, ¿ya? Como vamos a estar viendo Biblia, es probable que nos demoremos un poquito en buscar, pero es bueno que leamos los versículos todas juntas, ¿ya? Dice acá: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Generalmente cuando nosotros leemos este versículo, disculpen, siempre pensamos, las cosas ya que yo hice, las que me molestan, ya no están, ya así que ya pasaron. Todo lo que yo sufrí, todo lo que lloré, pero en realidad este versículo también está hablando eh, sobre los pecados de la carne, según la carne, porque acá en el versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nosotros ahora debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Y en realidad aquí en este versículo, a quien estamos ofendiendo es a nuestro Señor. Cuando dice las cosas viejas pasaron, es como decir, ya, pues ya esas cosas ya no deberíamos hacerlas. Pero tenemos una ley en nuestros miembros, ¿cierto?, que nos lleva de nuevo a esta ley del pecado, que es la carne, ¿cierto? Y ahí está todavía la naturaleza que todavía no nos ha sido quitada, ¿cierto? Hasta que nuestro Señor nos dé nuestro cuerpo nuevo, ¿cierto? Dice: Dios nos ha separado del mundo para que vivamos una vida diferente al resto de las personas. Claro, si Dios nos separó del mundo es para que vivamos en forma diferente, no igual que ellos. Entonces cuando nosotros tenemos estas actitudes o tenemos estos descontroles de ira o de enojo, eh, es prácticamente lo mismo que hace el mundo, o sea, no hay ninguna diferencia. Bueno, ahora el Señor nos va a enseñar su mandato y también de qué manera podemos controlar todos esos arrebatos. Busquemos entonces nuestra Biblia, Filipenses 2:15. Ustedes me van a disculpar, hermana, pero a mí me gusta ir leyendo la Biblia junto con ustedes, así que si me demoro es porque estoy buscando también, ¿ya? ¿Para qué el Señor nos da este mandato? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, mire, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos diferentes, que seamos una luz. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo y luego nos dijo que nosotros éramos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y esto es lo que quiere el Señor, que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, ¿ve? Y aquí lo dice, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué le parece si estamos viviendo en una generación muy similar aquí a lo que dice la Biblia? Dios quiere para nosotras una vida llena de su Espíritu. Y la característica o el fruto del Espíritu, nosotros sabemos que es amor, gozo, paz, ¿cierto? Y también el culto que podemos darle a Dios somos nosotras mismas. Ese es el verdadero culto, ¿ya? A veces nosotros decimos, vamos a ir al templo, al culto, y ahí lo adoramos, oramos, tenemos comunión con las hermanas y con los hermanos, ¿cierto? Pero el verdadero culto comienza una vez que dejamos el templo.
y volvemos a nuestros hogares. Ahí comienza el verdadero culto. Vamos a buscar este versículo que me parece que también salió en una de las lecciones de nuestra hermana Lili y también lo pudimos explicar esa vez. Es Romanos 12:1. Romanos 12:1. Si voy muy rápida, ustedes ahí le ponen pausa y entonces pueden buscar el versículo, ¿ya? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, por lo que Dios ha hecho por nosotros, por la misericordia que tuvo hacia nosotros, ¿cierto? Al entregar a su Hijo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mire, aquí está, que es vuestro culto racional. Ese es el culto que quiere el Señor. No digo que el ir a la iglesia, al templo, perdón, el ir a adorarlo sea malo. Muy por el contrario, es bueno, muy bueno. Pero esto es mucho mejor. El tratar de llevar todo a la vida diaria. Ese es nuestro culto racional, ¿ya? Número 2. El enojo demuestra si estamos enfocados en el yo o en Cristo. Ya, de nuevo otra vez les digo que en su mente pongan el dibujo de un corazón, su corazón, y vean si está sentado usted, si estoy sentado yo, en el caso mío, o está el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo sentado allí, ¿ya? Dice que el enojo demuestra si estamos enfocados en el yo o en Jesucristo. Juan 14:15. Busquemos Juan 14:15. Bien, aquí encontré Juan 14:15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, es súper cortito este versículo, pero tan claro. O sea, si dicen que me aman, si realmente me amas, si siempre estás alabándome o adorándome, si dices que me amas, y aquí el Señor responde, guarda mis mandamientos entonces. Eso es lo que el Señor quiere, ya, que obedezcamos por amor a Él, ya. Y busquemos también 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Va a ser un poquito... Mire lo que dice acá 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven, o sea nosotras, ¿cierto?, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En realidad ya no vivo yo, dice otro versículo por allí, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el Señor eso es lo que nos está pidiendo, ya no vivan para sí, que el yo no esté ahí gobernando, ¿cierto? Dice también que el enojo es una característica del viejo hombre y de los deseos engañosos de la carne, ¿ya? Y acá vamos a tener que buscar Efesios 4, versículo 22 al 23. Efesios 4 del 22 al 23. Y vamos a empezar a buscar, ¿ya? Efesios 4 del 22 al 23 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este renovaos en el espíritu de vuestra mente se logra también leyendo la Biblia, obedeciendo al Señor, cambiando la manera de pensar, de actuar, de comportarme. Todo eso yo voy renovándolo. Es como que usted tiene un vasito, ¿cierto?, que tiene agua y el agua está un poquito sucia y usted le va echando agua limpia y toda esa agua sucia va cayendo, ¿cierto? Se va limpiando cuando nosotros lavamos, ¿cierto?, los vasitos, le vamos sacando todo el detergente hasta que queda limpiacito. Bueno, algo muy parecido es, pero con nuestra mente, o sea, nuestro corazón. El Señor nos pide que la vida o la manera de vivir pasada, ya que pertenecía al viejo hombre, dice que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que había, eran puros deseos engañosos, no era nada real,
no era nada que le agrade a Dios, ¿ya? Sino que nos agradaba por un momento, pero no es la voluntad del Señor. También ahí mismo, pues vamos a leer el versículo 26. Mire acá, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y este versículo yo creo que lo sabemos de memoria, ¿ya? La palabra airaos, muchos dicen, ve, aquí la Biblia dice que me puedo enojar. Pero hay que leer la siguiente parte, pero no pequéis. Y dígame a alguien que esté enojado, muy enojado, con una ira que está lleno de ira, si puede no pecar. Porque cualquier persona se puede acercar o preguntar algo o decir alguna cosa y uno no creo que responda con mansedumbre en ese momento. Ya tendría que su carácter controlar su temperamento, porque el carácter y el temperamento son distintos, no es lo mismo. Es el carácter el que tiene que dominar el temperamento y no el temperamento dominar el carácter. ¿Ya? Entonces, este versículo no es que nos dé como un cheque en blanco para poder enojarnos, no. Acá dice airaos, ¿ya? Sí, la ira es un momento de enojo, así de un arrebato momentáneo que puede resultar muy mala, pero acá dice airaos pero no pequéis. Entonces ahí está el límite. ¿Sí? Te puedes enojar, tienes rabia, estás con un dolor en el corazón por lo injusto que han sido, por algo malo que sucedió y tú te airaste. Bien, ve a los pies del Señor, vamos a los pies del Señor, entreguémosle esta situación al Señor y luego respiremos hondo y ya, Señor, en tus manos encomiendo este asunto. Porque la siguiente parte dice, pero no pequéis. Y eso es lo difícil. Porque si estamos con ira o con enojo, lo más probable es que pequemos, ¿ya? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no se vayan a dormir con el enojo, ¿ya? Yo estuve leyendo por ahí también un libro en el que decía eh, por qué se recomendaba que uno no se fuese a dormir con el enojo, ¿ya? Porque nuestro cerebro guarda todas las cosas que nos han marcado, ¿ya? Que son como fuertes para nuestra vida, las guarda en vez de desecharlas. Por ejemplo, las cosas que no son importantes, el cerebro las desecha, ¿ya? Como diciendo esto no tiene importancia y las deja de lado. Pero cuando algo nos marca y nos vamos hacia dormir, en todo ese tiempo, si es que podemos dormir, porque si no seguimos maquinando en la mente y seguimos y es probable que a lo mejor ni siquiera podamos dormir. Pero los que logran dormir, aún así, el cerebro acumula todo eso y lo pone en su CPU, como se dice, no sé, en el interior de nuestra computadora que tenemos en el cerebro. Y, ¿Y cuánto se llama? Y las guarda allí y después eso sale a la luz y también se empieza a enraizar y tenemos ahí nuestra raíz de amargura que no deberíamos tener nosotras, ¿cierto? Porque somos hijas de Dios. Entonces es importante también lo que el Señor aquí nos está exhortando, ¿ya? Esto dice, pertenece a nuestra vida pasada y no a la nueva criatura que somos en Cristo. El contexto indica lo que nosotros molestamos a Dios con nuestro pecado. Claro, en 2 Corintios 5:17, que lo leímos anteriormente, el contexto no es que nuestros pecados a nosotros nos agobien los pecados pasados y que ya como soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, entonces son todas ellas nuevas, así que yo me siento bien con esto. Pero no significa eso, es el Señor el que está diciendo ya, pues las cosas viejas pasaron, dice todas las cosas nuevas. Entonces es al Señor al que molestamos con nuestro pecado, ¿ya? Cuarto, también el enojo bajo la mirada bíblica tiene este cuarto punto que dice, el enojo es un pecado y debemos reconocerlo así y debemos tratarlo como pecado, ¿ya?
es producto de ceder al yo. Vamos a buscar Gálatas 5, del 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y dice así, dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, mire, ahí está, celos, iras, ¿ya? Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ya? Mire, la palabra clave aquí, los que practican. ¿Nosotras podemos caer en un pecado como este? Sí, claro que sí, porque estamos viviendo en la carne. Pero no debe ser nuestra práctica. Práctica significa vivir pecando. Y mire, acá no sale la palabra enojo así propiamente tal, pero sale la palabra ira, palabra pleitos, contiendas, disensiones, y salen en una lista terrible, porque mire, sale comparado o en la misma lista o al mismo nivel de la envidia, del homicidio y de la borrachera, de las orgías. Mire que es importante darnos cuenta que es un pecado terrible, ¿ya? Entonces, nosotras no debemos estar en esto, ¿ya? En esta lista el enojo y la ira son puestos en el mismo nivel que el adulterio y el homicidio. El caso es que aquí se describe a alguien controlado por su carne y no por el Espíritu de Dios. Para estas cosas la Biblia es clara. Busquemos Colosenses 3:8. Efesios, Colosenses 3, versículo 8. Dice así, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. Debemos de reconocer que es un pecado y que está allí el enojo en nuestro interior como una semillita lista para germinar, ya para salir. Pero está en nosotras decir que no. Si es un pecado, podemos decirle que no, o sea, tratar de controlarlo. ¿Por qué les digo? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que mentir es un pecado y tratamos de no hacerlo. Robar es un pecado. Fornicar, ser adúltero, mentir, en fin, todos los pecados que usted se imagine, nosotros tratamos de decirle que no. Pero ¿por qué al enojo y a la ira nos es tan difícil decirle que no? ¿Por qué cuando viene, cuando llega, nos decimos esto está al mismo nivel que un homicidio? O sea, el Señor lo tiene en la misma lista. Así de peligroso es, ¿ya? También el enojo es la puerta hacia otros pecados, ¿ya? Como lo que vimos en delante. Es como una puerta abierta. Mire, y el ejemplo de esto, ¿se acuerda de Caín en el Génesis, en el capítulo 4, del versículo 6 al 7? Vamos a ir a Génesis 4. Y mire lo que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, bueno, estaba Jesucristo también en la creación porque Él es Dios, ¿cierto? Pero mire lo que le dijo a Caín el Señor. Versículos 6 y 7a. ¿Se acuerda cuando él mató a su hermano Abel? Pero él estaba enojado desde antes porque habían ofrecido los dos, ¿cierto? Le habían traído al Señor una ofrenda, ¿cierto? Y el Señor le agradó la ofrenda de Abel porque era la ofrenda que el Señor había pedido también para acercarse a él. Y también el corazón de Abel. Pero aquí Caín se enojó muchísimo. Dice acá, vamos a leer del 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó. Se ensañó se enojó, se llenó de ira. Caín en gran manera, y decayó su semblante. Mire que andaba enojado, deprimido, todo eso. Porque eso también trae el enojo, ¿ah? También trae depresión, hermanas. A veces el enojo no se enfrenta con palabras, ni con golpes, ni con nada de eso, sino que uno, como dicen los niños, así como que se enojan y se quedan callados y no contestan, así. Se van y se acuestan, una cosa así. Bueno, es lo mismo acá.
Ya, él decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has airado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Y por qué andas depresivo? Una cosa así. Y mire el versículo 7 dice, si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hiciereis bien, mire acá dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Pero la parte aquí que nos convoca ahora es, el pecado está a la puerta. O sea, el enojo es la puerta para que, para que entrara un pecado terrible que cometió, que estaba en la lista, homicidio, ¿cierto? Eso pasó entre dos hermanos, imagínense, ¿ya? En resumen, un corazón enojado es un terreno amplio y fértil para las maquinaciones de Satanás. Entonces mantengamos la distancia. No es la voluntad de Dios que sus hijas convivan con el enojo. Busquemos Efesios 4, 31 y 32. Ya, Efesios 4, 31 y 32. Ya habíamos leído el versículo 31, pero bueno volverlo a hacer. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Mire, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Ya? En realidad es por las misericordias que Dios tuvo con nosotros que vamos a hacer esto, ¿cierto? Porque el Señor nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, por la muerte del Señor Jesucristo. Por eso somos perdonadas, ¿ya? Entonces el Señor nos pide lo mismo a nosotros, hacer lo mismo. Caín, él se enseñoreó de su hermano y lo mató debido al gran enojo. Esto también trae consecuencias muy malas para nosotros. ¿Por qué? Porque contristamos al Espíritu Santo. Eso está en Efesios 4, del 30 al 31. Le damos lugar a Satanás. Eso está en Efesios 4, 26 al 27. Opacamos el testimonio de Cristo. Primera de Timoteo 3, del 2 al 7 y Primera de Corintios 6, del 1 al 8. Rompemos la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Nos acerca al pecado más y más. Impide la oración y la comunión. Hay un artículo que leí, hermana, que nos hablan de las consecuencias para nuestro cuerpo, ¿ya? El cuerpo que tenemos nosotros, no el cuerpo espiritual que es la iglesia, no. Está hablando sobre lo que nosotras podríamos sufrir físicamente si el enojo se apodera o la ira se apodera de nosotras. Mire, dice acá, el corazón bombea sangre con mayor rapidez y la envía a los músculos del cuerpo por si uno tuviera que correr o defenderse. También se crean nuevas plaquetas y por si hay alguna herida. Se siente fatiga, se siente hambre. Se libera grasa en el flujo sanguíneo, la cual se transforma en grasa mala, o sea, en colesterol malo. Las arterias, por lo tanto, se deterioran. Vamos a seguir leyendo. Y también, esto que nos interesa también a nosotras, hay un envejecimiento 3000 veces más rápido que lo normal en nuestras células. Este artículo evalúa los daños que generan el cuerpo el enojo y la ira. Estas personas que son médicos, ¿cierto?, que hicieron este estudio, dan algunos tips para que las personas no se enojen tanto y dicen, viva tranquilo, en un ambiente tranquilo, tenga una dieta sana, consuma dieta sana, haga ejercicio, ríase más. Bueno, en verdad estos son buenos consejos, pero no son eficaces contra la raíz del enojo. En cambio, Dios nos muestra que la gente del enojo somos nosotras mismas. La generamos en nuestro interior. Pero en esta tarde vamos a ir a la fuente eterna y principal de la paz, al Dios de la paz. Vamos a buscar Filipenses 4:9
Acompáñeme a buscar, hermana, Filipenses 4:9 y dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo es un siervo del Señor inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto se está refiriendo al compromiso que él tenía con el Señor en todo ámbito de su vida, y estaba imitando a nuestro Señor Jesucristo también. Entonces él aquí está diciendo lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y también lo que vieron en mí. Eso hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Ya, y el Señor ahora nos está enseñando también. Recordemos entonces, nosotras no somos una víctima del enojo, somos la raíz de nuestro enojo. Debemos recordar que el enojo es pecado y que ofende a Dios como cualquier otro pecado. No es una debilidad nuestra, es pecado. Dios nos quiere en un ambiente rodeado de libertad, de devoción, de comunión, de paz, de ayuda mutua, de pureza, de buen testimonio, de humillación hacia Él, de adoración ante la voluntad de Dios. Vamos a recordar estos siguientes versículos y con esto vamos a terminar, mi hermana. Busque en su Biblia Santiago 1, 19 y 20. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estos versículos nos recuerdan, ¿cierto?, que cuando el hombre está ejercitándose en la ira, o sea, es su vida airarse o enojarse a cada momento, o contesta con enojo o con ira, ahí no puede obrar la justicia de Dios, porque no se le permite obrar, y las personas que practican tales cosas o bien nunca han sido hijos de Dios o se dejan controlar por la carne y por la vieja naturaleza. Pero nosotras debemos ser muy distintas, y ahora ya sabemos también lo que nos dice nuestro Señor y lo que ocurre en nuestro cuerpo también. Espero, hermanas, que sea de provecho para ustedes como lo fue para mí también, y agradecerle al Señor nomás por su palabra. Gracias, mis queridas hermanas. Nos escuchamos o nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor las bendiga mucho y agradecerle al Señor nuevamente. Chaito, bendiciones.